que tendremos como terapeutas de las personas que acuden a una consulta? Las personas que acuden a una consulta con una expectativa muy alta de cambio, es fácil que se sientan frustradas cuando no perciban un cambio. Mientras que aquellas personas que tienen una expectativa media de, bueno, esto puede mejorar si hago un esfuerzo, se implican mejor y están más cerca de un resultado positivo. Las personas que vienen fracasadas u obligadas, es evidente que es difícil que lleguen a percibir algún tipo de cambio y la adherencia a cualquier proceso de cambio va a ser lenta. ¿Queda claro? ¿Veis para que se entiende bien la motivación en el trabajo? Bueno, en psicología la característica energizante recibe el nombre de activación, es variable de inicio y finalización. Cannon, que era un buen psicólogo, un psicólogo muy famoso, decía que la activación se identificaba con la activación fisiológica dentro del organismo. Es decir, él decía que había una serie de parámetros dentro del organismo que podían identificar fisiológicamente que una persona estaba activada. Pensad lo del polígrafo, cuando se intenta saber lo de la verdad y la mentira, se basa en activaciones fisiológicas, pensando que lo que estamos pensando nos va a producir una determinada alteración fisiológica que va a ser medible. Bueno, pues este señor decía que el sistema nervioso autónomo, como era autónomo, nosotros no lo podíamos programar, no podíamos decir, voy a tener taquicardia o voy a sudar un poquito más, la conductancia en la piel va a ser un poco mayor. Eso se veía alterado en función de esa activación que yo tenía. Yo creo que todos en algún momento, cuando hemos tenido pues mucha emoción por algo, hemos notado una activación especial. Taquicardia, un poco de sudoración, frío en las manos por culpa de la hiperventilación, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se podía medir y eso suponía una medida real, directa, de la activación. Su función principal era preparar al organismo para actuar de forma adaptativa, es decir, nosotros como organismos hemos desarrollado esos mecanismos neurofisiológicos para tener una respuesta muy rápida frente a determinados problemas que si tuviéramos que pararnos para pensar lo que está sucediendo nos hubieran costado la vida. Yo cuando veo un león me pongo a correr antes de pensar que es un león. ¿Por qué? Porque hay una activación en el cerebro que me lleva directamente a la adrenalina se libera en el torrente sanguíneo, produce hiperventilación, contracción de todo el sistema periférico y hace que yo tenga capacidad para reaccionar. Y luego sea consciente que he visto un león que estaba en peligro. Eso, cuando se nos dispara sin que haya esa causa, pues cuando tenemos algún problema como la ansiedad, etcétera, etcétera. La ansiedad anticipatoria, si no es real, si el mismo problema que es aplicado a dos personas, a una le genera ansiedad y a la otra no le genera ansiedad, quiere decir que ese sistema neurofisiológico se está disparando de forma autónoma, sin que yo tenga el control real de lo mismo. Y esa activación autónoma lo que al final puede llevar, pues, sosteniendo en el tiempo, a la depresión. Bueno, su función es la motivación energética, pues conseguir una acción combinada de la rama simpática que moviliza energía y la parasimpática para que la que conserva la energía del sistema nervioso autónomo. Resta oxígeno y resta sangre de una parte del cerebro para aplicarla a la parte de la musculación y tener respuesta rápida fisiológica. ¿Cuáles son las características de la activación? Bueno, activa la conducta, inicia la conducta motivada. Es un buen índice de que existe motivación. Es verdad, cuando nosotros vemos que una persona está nerviosa, tiene sudoración, tiene taquicardia, le percibe en la arteria, pues sabemos que aquella persona está activada. Otra cosa es que no lleva a cabo la conducta, pero sí tiene activación. Las personas, muchas veces, antes de cometer una agresión, podemos observar la activación que tiene previa a la agresión. Las personas que, por ejemplo, contraen los puños contra las piernas, pues es un síntoma de alejarse y mantener una distancia, porque lo siguiente puede ser una agresión. El contener la energía primero se hace interior y luego se manifiesta exteriormente. Cuando la gente, no las personas, los que han soportado violencia, por desgracia, ven agresiones físicas a objetos, saben que la siguiente agresión va a ser dirigida a las personas. El lenguaje es, primero rompo una silla, luego te puedo romper a ti las costillas. Es decir, este tipo de activación diferida o indirecta tiene que ser muy bien percibida, como cuando estáis en una entrevista en una prisión, pues percibir que puede haber un problema con una entrevista que estáis haciendo. Bueno, la activación puede manifestarse en 3 niveles. La actividad electrocortical, o sea, en el cerebro poniendo una serie de electrodos vemos que se está utilizando un potencial eléctrico mucho más alto, luego hay activación. La fisiológica, que puede ser
pues esto, la sudoración, la descarga hormonal o la motora, es decir, que la gente esté nerviosa. Luego, la otra característica que tiene la activación va a ser la persistencia o insistencia en el comportamiento, es decir, un organismo motivado, por definición, es aquel que persiste en su conducta hasta conseguir el objetivo. Vamos a acabar la carrera. No vamos a decir, me da igual los años que tardemos en hacerlo, pero lo importante es que alguien diga, yo dije que lo haría y lo he conseguido. El tiempo que me ha durado, bueno, lo que he necesitado. El decir, he hecho algo sin acabarlo, demuestra que la motivación no era suficiente, salvo que haya sucedido algo que por el camino que haya impedido, bueno, pues unas circunstancias que todo el mundo sabrá las suyas, que haya impedido tener capacidad para poder llevar a cabo ese objetivo. Y luego la intensidad, que es la fuerza o vigor de la conducta motivada, que se supone que a mayor intensidad hay mayor motivación. ¿Que dedicamos más horas? Se supone en principio que hay más motivación. También puede haber más obligación, que no sería motivación. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? Nada. Los díscolos. Nada. Todo bien. Todo liso. Todo hasta las disposiciones últimas. Bueno, los estudios sobre la activación. Ferguson decía que ha sido asuntos de interés la movilización de la energía, el gasto energético, como una de las formas de poder calcular cuál era la activación que teníamos real. La activación varía desde el sueño más profundo, es decir, cuando nosotros estamos soñando, estamos activados. No hay nada peor que oír a alguien decir que solo utilizamos el 20% de nuestro cerebro, porque entonces tendríamos el 80% muerto. Entonces es una falacia. Bueno, hay gente que lo parece, pero no lo tenemos muerto. En realidad está ahí el cerebro. Hasta cuando dormimos hay activación y de hecho cuando ponemos en una persona que duerme, los 32 electrodos vemos los 3 tipos de sueño, las fases, el sueño REM, etcétera, etcétera, y vemos que hay activación eléctrica. Es decir, siempre tenemos activación en mayor medida o menor medida. Es verdad que cada persona en el concepto de arousal, que sale aquí, tiene un nivel de activación de base. Hay personas más motivadas y personas menos motivadas, pero clínicamente, es decir, desde su propia concepción, no como fruto de su experiencia. Esto es otro tema. Sobre el fruto de la experiencia a unas personas no será más motivadas o no será menos motivados, pero siempre partimos de un nivel básico, que no es igual en ninguna persona. Habrá personas más o menos en un grupo central de la población con un nivel de activación y habrá un nivel extremo y extremo en los dos lados. ¿Cómo se puede saber? Porque es una pregunta muy recurrente que a veces me la han hecho. ¿Cómo puedo saber que no tengo un problema porque no tengo motivación? Muchas veces me lo han preguntado compañeros vuestros. Es que yo no tengo motivación. Esto es normal, no tener motivación. ¿Alguien le ha pasado a un amigo suyo, amiga suya, que diga, yo no tengo motivación para nada? Sí. Sí. ¿Y qué crees? ¿Que es un problema? Sí. ¿Por qué? ¿O por qué crees? Esa persona, al menos mi amigo, la última vez que hablé con él estaba en el médico porque se había intentado suicidar. La apatía le había llevado a tal estado que había intentado suicidar. Es que la medida de la motivación sana o la no motivación sana, que puede ser, pues, ha habido monjes toda la vida, toda la historia, ha habido gente que no ha hecho nada. Sí, vale. Es si esto supone un problema para el que no está motivado. Es decir, hay gente más habladora, hay gente menos habladora. El que no es hablador y es feliz siendo así, no tiene ningún problema. El problema viene cuando alguien quiere poder expresarse y siente que no hace algo que cree que le haría muy feliz. Y con la motivación lo mismo. Si yo, estando encima de una roca, soy feliz, a mí no me pasa nada. Ahora, si yo soy una persona que siento que estoy mal por no hacer nada y me gustaría hacer de otra forma, entonces sí que realmente es un problema. Lo que se te ha dicho es más propio de una depresión que no de un... La falta de motivación es uno de los síntomas de la anedonia, que es la incapacidad para la felicidad. De hecho, la depresión no es el término clínico la palabra depresión. La anedonia sí, que es la incapacidad para ser feliz. Con un suceso normal de felicidad hay gente
que nos altera nada. Entonces eso es anormal. Y si uno lo percibe, se da cuenta que antes era de otra forma y ahora ha cambiado. Y las personas que están cerca se dan cuenta de esto. Antes te reías mucho, ahora no te ríes. Antes hablabas, ahora no hablas. Intervenías, ahora intervienes. Pero sí que hay un cambio de anedonia. Diga. Lo que lo relacionaba un poco con a quienes participan en un curso de gestión emocional y de emoción y como que se veía el estrés, ¿no? El estrés sano como una fuente de salud. El exceso de estrés en el sentido de ponerte a lo mejor más desafíos de los que puedes abarcar, te suponía una ansiedad. Y a lo mejor la deficiencia de este estrés te puede suponer la depresión. Tampoco es la depresión. Bueno, es así. Es así. O sea, el exceso de... La inacción provoca más inacción. Sí. Te cansa, no va a hacer nada. Es que yo recuerdo una persona que yo vi que le pasaba una cosa. Era muy curiosa. Ella decía que no hablaba. Que no hablaba. Que cuando iba a cenas con gente no hablaba nunca. Y que esto le generaba pues un malestar. Y claro, yo pensaba, pues sí, pues me debe ser triste no hablar. Pero llegó un momento que dudé si era verdad o no. O era una percepción. Y yo lo dudé por una cosa que dijo sobre una cirugía que se había hecho. O sea, me enseñó una foto y me dijo, mira cómo era yo. Y yo la vi exactamente igual. Y me dijo, no, me he retocado la nariz aquí. Y yo no percibí que hubiera ningún cambio. O si lo había, debía ser ínfimo. O sea, una cosa que sorprendía. Y pensé, pero a ver si no es verdad que tú crees que no hablas y hablas. Porque eso es una percepción distorsionada. Y entonces coincidió en una cena que alguien de los que iba, yo la conocí. Y le dije, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes escuchar el número de intervenciones que tiene una persona respecto al número de intervenciones en 20 minutos? Y era una media absolutamente normal. O sea, no percibió, no sabía por qué lo quería saber yo. Y me dijo, hablaba unas veces que ha hablado todo el mundo. Luego, la percepción que tiene de uno mismo es lo que cuenta en una disfunción. Da igual que yo hable mucho si yo creo que no hablo. Era real, o sea, ella hablaba normal, pero creía que no hablaba. No, autoconcepto no, ella no percibía que hablara cuando hablaba. Es decir, una cosa era que interviniera y otra cosa que ella expusiera algo. O sea, no es lo mismo decir, sí es verdad, hace buen día. Cuando todo el mundo dice, hace un buen día hoy, que decir, ¿qué? Hace un buen día hoy. Es ese cambio de percepción. No es que no hablara, sino que no intervenía como actor en la conversación. Esto, que es un concepto diferente, ¿o no? A ver, el sistema díscolo, manifiéstese. ¿Se ha entendido lo que he dicho? O sea, no es lo mismo que yo participe de una conversación que inicie una conversación. Claro. Sí, ella consideraba que esto no era hablar, que esto era como disimular que hablaba. Porque a lo mejor no decía lo que quería decir y actuaba con coletilla. Pero hablaba, o sea, yo, dicho así, tú te imaginas una persona calladita así, como gente de aquí, lo diremos quién. Al menos ríe, ya es algo. Si yo expreso lo que creo que la gente quiere que yo exprese y no expreso lo que quiero expresar, puedo sentir que no estoy expresando. Bueno, pero, a pesar de que desde fuera se vea que yo me expreso. Pero piensa que para el que lo escucha, tú crees lo que te dicen y parece que alguien no habla. No es verdad que no hable. Pues, pero son palabras algo para ella, que no le supone a ella sentirse. Para que veáis que no es tan fácil interpretar lo que se dice, porque la realidad que te llega como terapeuta no es la realidad, no es una copia de la realidad, es una apreciación de la realidad que se transmite con otra modificación. Por esto es tan importante la memoria en psicología. Porque la memoria es lo que nos permite entender qué es lo que había, no lo que me dicen que había. Es el análisis funcional de la conducta lo que lleva a la veracidad, al entendimiento, a saber cuál es el problema.
¿Alguna cosa más? No hay manera, ¿eh? Conductualmente, bueno, la activación hace referencia a una mayor amplitud, frecuencia, duración y alta activación a respuestas más fuertes, frecuentes y duraderas. Fisiológicamente tenemos todo este esquema de trabajo, la tasa cardíaca, el electroencefalograma, la presión arterial, todo lo que veis que se mira en las películas de esto para los polígrafos, todo este rollo, bueno, eso da una medida, pero no da una medida ni exacta ni fiable con un porcentaje muy alto. Porque hay personas, por ejemplo, los psicópatas manifiestan muy pocas emociones. Luego, estarían diciendo la verdad siempre. Sería difícil detectarlos con un sistema de tensión arterial. ¿Por qué? Porque no les sube la tensión, no tienen taquicardia. Y hay personas que a lo mejor siendo inocentes, pues tienen una alteración. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a que se les interrogue en una comisaría o en un juzgado. Entonces, si nosotros solo nos guiáramos por ese tipo de pruebas, es verdad que en un porcentaje a lo mejor de un 60% acertaríamos, pero condenaríamos a un 40% de inocentes. Luego, por eso no está considerado una prueba fiable. Se ha establecido en algún juzgado una prueba de análisis de una onda cerebral para la veracidad de un testimonio del recuerdo. En el caso de aquella chica de Sevilla desaparecida, se planteó al tribunal y se aceptó como, no como prueba, pero sí como acceso a la veracidad. Se sometió a un recorrido a la persona que decía dónde estaba enterrada, para ver si esa onda reproducía algún tipo de alteración diferente al pasar por uno de los sitios, pero no se determinó como concluyente por la cantidad de disfunciones que producía. Es decir, es difícil saber exactamente la verdad de algo a través de pruebas neurofisiológicas. Pueden dar una aproximación, pero partiendo de la veracidad. Es decir, si la persona a la que se hace la prueba quiere colaborar, las pruebas van a ser fiables. Si lo hace para ocultar, es muy difícil determinar la verdad. La actividad electrodermal, que es poner dos electrodes a una distancia y hacer pasar una corriente, si sudamos, la electricidad pasa mejor y queda marcado, sería otro ejemplo. Bueno, al variar las tareas y las situaciones, también se van a producir diferentes reacciones de activación. Si os acordáis cómo se hacía esto en alguna película, alguna serie de estas que estaban de moda, primero se hacían preguntas de control. Se decía, pues, tu madre se llama Pepa, si se llama Pepa. Y se veía el tipo de respuesta que tenías ante la verdad. Y cuando se decía una mentira, se veía la diferenciación que había. Pero es verdad que hay personas que saben controlar muy bien con el pensamiento, imaginarse otro tipo de respuestas. Y con esas respuestas no se producía otro tipo de consecuencia. Bueno, ¿qué es el fraccionamiento direccional de las respuestas? Bueno, es verdad que esto lo que hace que se indique o que podamos apreciar una disociación fisiológica respecto a la conducta en función de la activación que nosotros tenemos en cada momento. Es decir, al variar una determinada situación, cada individuo va a tener unos patrones fisiológicos estereotipados, diferentes, estables y unas respuestas conductuales únicas, que es lo que se intenta medir con estos aparatos. Esta persona, cuando dice la verdad, o se le hace decir la verdad, tiene ese patrón de respuesta. Y cuando le hacemos decir una mentira, ese otro. Y luego se le hacen las preguntas en las que nosotros pretendemos saber si está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. Por ejemplo, la disociación entre respuestas fisiológicas y motoras, el conejo ante el depredador se paraliza y aumenta la tasa de respuesta cardíaca o no se mueve. Es decir, cada especie tiene un tipo de respuesta frente a una determinada agresión o situación. En Mallorca, cuando vais por la carretera, veréis que hay muchos erizos muertos, porque los erizos, cuando perciben la agresión de la luz, se paralizan. Y lo que produce es que luego los atropellen. Y hay animales que producen lo contrario, la huida. ¿Cuál es lo que se conoce en la respuesta estereotipada? Bueno, para una amplia gama de estímulos y situaciones, cada individuo tiene unos patrones fisiológicos estables y unas respuestas conductuales únicas. Unas personas responderán principalmente con reacciones cardiovasculares, otras con reacciones musculares, otras con reacciones dermatológicas, etc. Por ejemplo, ante la misma situación, mientras que una persona responde con una retirada, es decir, irse, otra lo hace con un ataque, contravenir lo que uno no entiende, a veces lo negamos, es una técnica que se utiliza mucho, y otra con indiferencia. ¿Por qué? Bueno, porque la indiferencia hace que yo, como no me manifieste, no tenga que explicar aquello que no he entendido muy bien.
Son modelos de respuesta que utilizan las personas en situaciones que no controlan o que controlan demasiado. ¿Y qué significa hay que poner guión diferencia marcada en diferentes individuales? Sí, que hay personas que frente a un determinado estímulo responden de una manera muy diferencial. Hay gente que frente a un insulto de alguien en un semáforo no hace ni caso. Y hay gente que responde 0, es decir, hay gente que media un proceso de respuesta y hay gente que es automática su respuesta. Yo tengo muy claro que cuando me aprietan ese botón yo soy como un muelle, papapam, y disparo. Hay patrones de respuesta que son diferentes en cada persona. Yo creo que forma parte mucho de un aprendizaje al final. Algo. Como medida, bueno, hay una medida que es muy útil para evaluar la motivación, porque si decimos que la motivación en muchos casos no es observable, solo la sabe aquel que la percibe interiormente. Entonces, el mejor instrumento que existe para saber la cantidad de motivación que tiene una persona es lo que se conoce como el autoinforme. En los entrenamientos deportivos se utiliza mucho el autoinforme. Se pregunta qué nivel de implicación has tenido tú al acabar, un 7, un 6. ¿Con qué nivel has venido? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese nivel de autoinforme es subjetivo. Obviamente, cada persona es como una introspección de mundo. Lo que yo siento al ver un determinado paisaje, lo siento yo, no lo siente el que tenga al lado. Pero de aquella persona, si nosotros tenemos sistemáticamente muchas medidas, sí que podemos construir una determinada línea de aquella persona de conducta. Por ejemplo, los profesores sabéis muy bien que determinados niños son muy movidos. Hay niños que son más quietecitos. Bueno, pues el día que uno que es quietecito tiene mucha actividad, pensáis que le pasa algo, que le ha pasado algo. Los niños que son muy activos, cuando un día están muy quietos, pensáis, oye, a lo mejor este niño no está bien. ¿Por qué? Porque habéis construido una línea de base de aquella persona. Uno más, uno menos. Y entonces lo que percibimos es ese tipo de diferencia, que se puede cuantificar con niños y con personas adultas y da una medida correcta de cómo es aquella persona. Con los deportistas. Esto, el autoinforme no lo hará el niño, lo hará el profesor que esté con él o la profesora, y en cambio con adultos el autoinforme es mucho más útil. Lo que pasa es que para que un autoinforme sea funcional y sea veraz, hay que entrenar un poco al sujeto que lo va a hacer. Porque cuando vemos los autoinformes al principio de una apreciación, tiene una distorsión o muy positiva o muy negativa. El autoinforme se utiliza mucho para el seguimiento de una depresión. El cómo te encuentras de 0 a 10 podría ser autoinforme. Es decir, 6, 7, 4, 3, 2. Cuando al principio del autoinforme se dice un 2, pues yo digo, hombre, un 2 estarías literalmente muerto. Si no se puede vivir con un 2 sobre 10. Entonces a lo mejor tienes un 4,5, no llegas al cinquillo, pero un 2 es gravísimo. Entonces hay que enseñar a graduar cuál es la circunstancia. Nosotros, con los alumnos podemos decir, oye, tengo un 0, me encuentro fatal, pero un 0 estarías muerto, literalmente. Entonces, el autoinforme conlleva un trabajo como de enseñanza o de práctica de cómo funciona. Mide tanto el estado como el rango. Yo incidí mucho el otro día en el término estado y término rasgo. El rasgo es lo que yo he dicho, la línea de base que tenemos todos. Y el estado es cómo me encuentro sobre esta línea de base. Si yo soy una persona muy motivada, pues me costará más motivarme, pero lo que tendré es el estado superior de motivación o un estado un poco inferior de motivación sobre un determinado rasgo que sabemos que tenemos todos. Bueno, y hay que diferenciar lo que es la activación energética, relacionada con lo positivo, y la activación tensa, que está relacionada con las situaciones de amenaza, de dolor o ansiedad, que no tienen nada que ver una con otra. Es decir, un tipo de activación positiva en la que nos lleva a conseguir cosas que son nuestros deseos, lo que nos gustaría hacer, tener, conocer, decir, estar, comer, etcétera, etcétera. Y lo otro es la que está relacionada con algo que nos viene motivado desde fuera como una obligación. Es decir, me he caído, he tenido un accidente, me han robado, pues tengo una activación para llevar a cabo una determinada conducta. Que no es propositiva, sino es como evitativa. Yo lo que intento es obviar esta situación anterior que he tenido con una motivación, pero no es lo que yo hubiera deseado hacer desde el principio, sino todo lo contrario. Y luego la activación y el rendimiento en general, cuando aumenta la activación,
también lo debe hacer en principio la reactividad fisiológica y la actividad motora. Las personas más activadas pues tendrán más actividad cerebral y estarán menos apáticas, tendrán esencialmente más movimiento, más lectura, más hacer cosas a sí mismo. Y la relación monotónica entre activación y respuestas fisiológicas y motoras, a mayor motivación, mayor rendimiento, obviamente, que es lo que decía la compañera. Esto es la famosa curva Jerkes-Thompson que ha mencionado la compañera sobre el nivel de activación. Aquí pone, es que yo lo veía bien. El nivel óptimo, el nivel de activación en el eje de abscisas, ordenadas, y el rendimiento en las ordenadas. Bueno, como veis aquí, la curva es una U invertida. Imaginaros que en el trabajo os dicen que si trabajáis más, si conseguís más clientes, si os paga más. Un sistema de recompensa mixto. Tenéis un sueldo fijo, pero un sueldo que es móvil. Cuanto más trabajéis, más vais a conseguir. Es decir, a mayor activación para convencer a los clientes, pues tendréis mejor rendimiento, vuestro sueldo irá subiendo. Pero se llegará a lo que decía aquella señorita, que llega un punto a partir del cual ya genera estrés el conseguir más trabajo. Y, obviamente, ya no nos produce esa satisfacción ni siquiera lo que obtenemos. ¿Por qué? Porque el coste que llega a tener ocupando cada vez más energía, llega un momento que no es eficiente. Y entonces se produce lo contrario, se produce una desafección a cualquier sistema de producción o de productividad. Al final, a la gente, a las personas, por mucho que nos digan, vas a ganar más dinero, dices, no, es que no quiero ganar más dinero, porque luego al final no puedo dormir por las noches de la cantidad de carga de trabajo que todavía me he llevado a casa. Es decir, por mucho recompensa que tú añadas a una conducta, no vas a conseguir que haya mayor activación, sino lo contrario. Ese punto de aquí sería el nivel perfecto de activación y lo que ha dicho de estrés. Un nivel de estrés relativamente pequeño es una de las causas por las que las personas son más longevas. Es decir, el que vivamos más años, o que vivan más años, va ligado a tener una cierta cantidad de estrés. Una cierta cantidad, no estrés, que no es lo mismo. ¿Y por qué una cierta cantidad se considera que hace un poco más longevas a las personas? Porque es, en el fondo, demuestra la existencia de metas. Las personas que tienen metas, claro que tienen estrés, el pequeño estrés por conseguirlas, pero el hecho de tener metas equivale a tener un motivo por el que vivir. Y las personas que tienen un motivo por el que vivir, está comprobado que viven más años. Mientras que las personas que no tienen nada de estrés, carecen también de metas suficientes para decir, ¿para qué me levanto por la mañana? ¿Qué es lo que me gustaría hacer la semana que viene o el año que viene? Y eso genera estrés el pensarlo. El pensar, bueno, ¿cómo lo podré llevar a cabo? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Es una cierta motivación para tener un tipo de vida pensado en objetivos. Las personas cuando tienen depresión, pensarlo al revés, no tienen ningún tipo de objetivo, no tienen ningún tipo de estrés. Cero. Tienen otro tipo de problemas. No es ninguna situación ideal no tener nada de estrés, sino todo lo contrario. Pues esta curva, cuando en una empresa, alguien fuerza a los trabajadores por encima de este punto, desde luego es un mal empresario y un mal jefe, porque al final consigue menos productividad. La productividad llega hasta aquí perfectamente, a partir de aquí empieza a decaer. Y lo sabemos todos en el trabajo. Esto. Pero me parece que es lo que decía, ¿no? El libro de Lo que gusta de sentido, del psiquiatra. Sí, sí, cierto. Hablaba un poco de esto, ¿no? De la motivación, de qué diferencia había entre los que sobrevivieran y los que no. Sí, entre los presos. Entre los internos. Es decir, si nosotros cogemos muchas asignaturas, puede hacer que el rendimiento baje. Cogiendo el número justo de asignaturas, puede ser que sea óptimo el rendimiento y sea motivante y capacitante para el año siguiente. Solo con el mismo esfuerzo podemos conseguir 3 aprobados o 6 suspensos. Claro, es un ejemplo. Pero claro, con 3 aprobados, con el mismo número de horas, yo pensaría, oye, soy muy bueno, he hecho 3 y he aprobado 3. Y de otra forma puedo pensar, mira lo que me he dedicado, a 6 no he aprobado ninguna. Y aquí en la UNED pasa mucho este esquema de pensamiento.
No, yo no digo por usted, digo en general. Que pensar muy amplio hace que abarques poco. Y abarcar poco da seguridad y conciencia de trabajo. Bueno, ¿cuál es la teoría de la activación de G? Bueno, coincidía con la respuesta de una relación curvilínea en forma de invertida entre activación y conducta. Decía que la relación entre la activación y la ejecución en función de la dificultad de la tarea indica que el nivel óptimo de activación está inversamente relacionado con la dificultad de la tarea. Cuanto más difícil es, lógicamente, nos va a generar menos motivación. Las asignaturas difíciles a la gente inteligente les hace dedicar mucho y hace que las asignaturas fáciles a los alumnos inteligentes dediquen muy poco esfuerzo para centrar sus esfuerzos en las difíciles y así conseguir sacar una nota baja en las fáciles y aprobar las difíciles. Eso sería un esquema de motivación y compensación. Los estudios posteriores, aunque seguían suponiendo que el nivel óptimo de activación varía en función del tipo de tarea y no solo de su dificultad, no adoptaron una postura unánime. Es decir, al final, yo creo más en... Es verdad que hay leyes que son generales para la conducta de los humanos, pero por encima de cualquier ley de conducta general está el criterio individual. El cómo es cada uno sí que va a regular mucho cómo percibimos la motivación, con independencia de cómo es para el grupo. Imaginemos que aquí hubiera 1000 personas, estableciéramos una ecuación de motivación y dijéramos, lo ideal es matricularse en 4 y estudiar 1 hora y media cada día. Bueno, a lo mejor le iría bien a la media, pero de una persona que diría, yo no quiero estudiar 4 horas cada día y hacer 7 asignaturas. Y lo puedo hacer y me va bien. Y habría gente que diría, no, yo necesito hacer una asignatura por cuatrimestre. Porque con una sé que estoy allí, aprendo al ritmo que a mí me conviene, no me frustro, lo puedo pagar y tampoco sustraigo tanto tiempo a los que están conmigo. Es decir, los modelos de eficacia en el fondo son individuales. Si no, habría una máquina que nos daría todo el trabajo a todos y esto no sucede, y menos en psicología. En estudios posteriores, aunque se siga suponiendo que había tal, bueno, la activación es uno de los dos componentes básicos del proceso motivacional. Diríamos por un lado que la activación es una condición necesaria, pero no es suficiente, junto con la dirección de la conducta para que sea sostenida en el tiempo. Es decir, iniciar una conducta de estudio no se puede decir que sea una conducta motivada. Solo será una conducta motivada cuando nosotros lleguemos al final de ese tipo de estudio en el plazo que nos hayamos marcado. Aunque sea un día, esta tarde voy a estudiar 2 horas. Bueno, al menos tengo que conseguir esas 2 horas de trabajo. Esta pregunta no la he entendido, perdón. Es que yo creo que lo he explicado luego. Si para mí una cosa no es un problema y no lo es para los otros, que es una de las claves importantes de la conducta. Yo puedo entender que para mí no sea un problema hacer una cosa, pero si el resto de las personas con las que convivo me dicen, oye, pero el resto no nos molesta, sí que tengo un problema. Si en principio la conducta o el modo de vida, mi forma de entender la vida o la conducta, es como yo quiero que sea y a mí no me produce un malestar, eso no es un problema. La diferencia es que la conducta no es normativa, no hay una norma eficiente para todo el mundo. Hay personas que son de una forma y personas que son de otra. Solo es verificable en psicología aquello que genera un malestar a la persona que lo sufre, que lo padece. Entonces, eso es lo que se podría considerar como disfuncional. ¿Cuándo es que es disfuncional? Cuando lo es para la persona que lo manifiesta, no para el resto de las personas si no le hace daño a nadie. A mí, si una persona sale mucho o sale poco, a mí me da exactamente igual. Si el que sale poco es feliz así, o si el que sale mucho es feliz así, bueno, pues no pasa nada. Entonces, por esto digo que es un criterio muy personal la psicología. Nada más que decir. La dirección. Bueno, la dirección sería como aquello de yo quiero estudiar, pero ¿qué tengo que estudiar? Porque para explicar la conducta motivada es necesario que el individuo pueda seleccionar el objetivo. Si no, ¿cuántos de nosotros, o cuántos, yo no, pero cuántos de nosotros aquí no hemos dicho, yo me matriculé en tal cosa y no me gustó y he cambiado? ¿Cuántos lo hemos oído? Aquí muchas veces. De hecho, estamos estudiando aquí
personas que a lo mejor han estudiado otras cosas. Es decir, y no porque nos hayamos equivocado, sino porque, bueno, aquello lo estudié y ahora quiero estudiar otra cosa. Es decir, el concepto de dirección es casi tan importante o más que la activación y la energía que tiene una conducta. Yo, cualquiera de nosotros, tenemos muy claro que yo puedo dedicar mucha energía a una meta, pero si esa meta no es adecuada para lo que yo considero que quiero, sé que la energía al final se va a acabar. Yo practicar un deporte que a mí sé que no me gusta, por mucho que me dedique a ese deporte, yo sé que al final lo voy a abandonar. Yo estudiar algo que no me gusta en el fondo, ¿puedo llegar al final por compromiso? Sí, hay un compromiso familiar o social para hacerlo, pero al final sé que eso no va a ser lo que yo voy a ejercer como profesional. Pues hay muchas personas que estudian algo que luego no lo ejercen, cumplen con la elección, pero la elección en realidad no es la que deberían haber hecho. Y creo que hay muchas personas que os ha pasado esto, ¿no? Bueno, para esto el objetivo es que el individuo pueda seleccionar el objetivo o la meta que quiere conseguir la conducta, que esa meta esté a su alcance, que es muy importante, y siempre que un individuo está motivado se encuentra implicada una clase específica de motivación y los diversos objetivos conducen a una dirección diferente en las acciones. Si yo elijo estudiar, obviamente ya sabemos el conjunto de acciones que voy a llevar a cabo. Elijo hacer deporte, en función del deporte que elija, pues yo voy a dedicar un tipo de acciones. Y este es un índice del estado motivacional que tiene el individuo, el saber si elegimos la meta correctamente, también determina la motivación que tenemos. Y por eso adquiere una importante función para predecir la conducta motivada. Es decir, a nosotros como terapeutas nos interesa mucho la palabra predecir. No porque seamos magos, pero sí porque la palabra predecir es lo que nos puede enseñar y transmitir a las personas con las que trabajemos qué índice de adherencia van a tener respecto a una conducta motivada. Iniciar una conducta motivada es muy fácil, casi es como lo que quiere todo el mundo, pero ver qué índice de adherencia va a tener esa conducta en el tiempo es lo que un terapeuta tiene que apreciar y predecir. Hay un caso que siempre comento, que es el tema de dejar las sustancias, de dejar de consumir drogas. Dejar de consumir drogas no es el problema en sí mismo, es el sostener a una persona sin consumir droga. Desintoxicar a una persona es relativamente fácil en una clínica, con pastillas, con una medicación. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin volver a consumir droga? Es la adherencia a no consumir droga el problema. Luego, para ver qué conducta motivada tiene aquella persona, nos va a determinar no la recaída, sino el prevenir la recaída. El detectar en qué momento aquella persona ya no tiene adherencia a un programa para poder decir, bueno, entonces hay que hacer cosas antes de que se produzca la recaída. Mucho mejor que después de que se haya recaído. Que es verdad que hay un circuito de recuperación, pero lo más importante no es tratar las recaídas, sino prevenir las recaídas. ¿Eso funciona también con la comida? Hombre, si la comida es una droga, sí. Es decir, en mi caso, yo, por ejemplo, tengo problemas con la comida. Yo, por ejemplo, la máquina esta puede estar rota, si no me compro yo una palmera ahí todos los días que vengo, no soy feliz. Pero es un problema comer una palmera. Sí. Bueno. Sí, porque al cabo de las semanas... Son 7, 5 palmeras. Engordo y en fin, me provoca problemas. Entonces, ¿es el mismo sistema para la comida? No, porque, a ver, nosotros el 40% de la serotonina la producimos en el aparato digestivo. Luego habría que ver por qué una palmera le produce tanta felicidad. Si quiere prevenir el comer la palmera, entre por la otra puerta. No, parece que digo una tontería, pero no es una tontería, ¿eh? Puede hacer la prueba. Mire, cualquiera de los presentes está en su casa estudiando y le llama un amigo o amiga. Oye, vamos a ir a tomar una cañita no sé dónde. Aquel que diga, bueno, no, yo tengo que estudiar, no vengáis, no, venid, pero yo no vendré. Va a ir a tomar la caña. El que no va a ir es el que diga no vengáis. No vengáis. Claro, si dices, no vengáis a verme porque yo no puedo ir. El que diga, venid a verme, pero no voy a ir, hasta que al final va. Quiere decir que frente al estímulo distractor o al estímulo adicción, al estímulo placentero, lo que hay que hacer es alejarlo, entrar por la otra puerta.
porque es muy fácil tentar. En cualquier programa de dejar adicciones se dice, no vayas a donde ibas, no vayas con los que ibas, no vayas a los conciertos, no vayas, cambia de ciudad. ¿Por qué? Porque si vas a los conciertos con los mismos colegas y a la misma música, blanco y en botella. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que comer antes de entrar para no tener ansiedad, algo que no engorde, entrar por la otra puerta y llegar tarde. De tanta clase. Esto es lo que le digo a los niños pequeños. O sea, prevenir lo que puede suceder. Porque si en un niño es más evidente que la fuerza de voluntad es algo que están haciendo y los adultos, si no la tenemos, es algo que ha desaparecido por algo. Tampoco es tan malo comer una palmera al día. Lo que hay que hacer es quemarla. Claro. No se prive de lo que le produce felicidad, que hay pocas cosas en la vida. Lo que hay que hacer es quitar otras cosas. A la palmera, bollos, bollicao y tal, no, esto no. Nos lleva al caos. No solo ustedes, sino a todos los presentes. ¿Se cree que no tenemos la misma ecuación de calorías? La misma, exacta. Vamos, cuando la gente dice que tiene un sobrepeso porque no come, yo siempre digo, bueno, esto no lo veo nunca en según qué países. Esos problemas no existen, por lo visto. Solo existen aquí, ¿no? Yo creo que no, que hay gente que come y no engorda, esto sí. Pero gente que engorda y no coma, no. Siempre hay alguien que es un milagro. Claro, no comen, luego no comen todo. Ah, Así de obesos por eso. sí. Restringir mucho una conducta, al final, genera que la hagas más. Es decir, si tú prohíbes todo a alguien, al final, el día que accede a algo, lo come todo. Esto es cierto. Pero vamos, en según qué cosas, es que no hay un término medio. Hay cosas que no se pueden consumir. Bueno, yo creo que casi todas, bueno, yo como mínimo, y la gente que ha ido de los 90